Hablando de niños, y en otra historia no tan grata, la agencia española EFE publicó hace unos momentos, hace apenas una hora y media, que 20 niños fueron presentados hoy allá en Chilapa, en el municipio de Chilapa. Oiga usted esto, como policías comunitarios, pues van a ayudar estos niños a combatir a los grupos criminales que azotan a la comunidad y que azotan a la región. Si usted nos está viendo por televisión abierta o nos está siguiendo por YouTube, podrá ver usted niños con armas, con fusiles, con rifles, no son fusiles, son rifles, pues rifles bastante rústicos, que pues de niños que están haciendo una formación pretendidamente militar, no dejan de ser niños. Algunos de los rifles superan en tamaño los niños, según las fotos que difundió también la agencia EFE y que ya están difundiendo la mayoría de los medios internacionales y también de México, Álvaro. Ojalá que Luis, nuestro productor, pueda ponerle sonido precisamente a este video difundido hoy por la... viene sin audio. Viene sin audio. Bueno, el asunto es que estos menores de entre 8 y 14 años de edad fueron presentados hoy precisamente por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, que es una organización del estado de Guerrero, en una especie de práctica militar en plena carretera en la que presentaron sus armas. Son armas, hay que decirlo, rústicas, armas bastante elementales. ¿Quién sabe? O sea, no sé si sirvan inclusive para disparar. Sí. Pero este solo hecho es atroz, Alejandro. Es terrible. Bueno, armas al hombro ya fue una de las varias órdenes que dictó un adulto a los menores, de acuerdo con la agencia EFE, mientras estos menores cumplían distintas posiciones de disparo, siempre apuñando sus armas y con parte de su rostro cubiertos con paliacates. Un aplauso para estos niños que se esforzaron en prepararse, dijo uno de los encargados, tras lo cual los niños, los infantes, quienes portaban camisetas de la CRAC PF, rompieron filas y se reunieron en grupos con sus armas bajo custodia. Pero a ver, ¿por qué ocurrió esto el día de hoy? Bueno, la decisión de integrar a niños de entre 8 y 14 años de edad como guardias comunitarias, guardias de la comunidad, no es la primera vez. Ya ocurrió el año pasado. Así es, el 31 de mayo fueron presentados. En mayo del año pasado. Así es. Luego del asesinato. Esto ocurrió ahora, esta segunda ocasión. Es una segunda camada de niños. Después de que el viernes de la semana pasada, nosotros ya no alcanzamos a informarle el viernes de este hecho, pero el viernes fueron asesinados 10 músicos indígenas, presuntamente a manos de un grupo criminal llamado Los Ardillos. Así es, los ardillos tienen también operando mucho en esa región, no los han podido atrapar, no los han podido combatir, es un grupo sanguinario que opera ahí en esa región. Y hay versiones, Álvaro, de que es posible que algunos de los niños presentados hoy armados sean pues los hijos de los músicos, pero no hay una versión confirmada y por lo tanto nos estamos enlazando con el corresponsal de la Octava allá en Guerrero, con Jacobo Morales, para que nos cuente, pues nos dé la última actualización, qué es lo que se sabe. Jacobo, bienvenido a Los Periodistas. ¿Qué tal, Álvaro? Alejandro, buenas tardes. Muy buenas Efectivamente, pues durante este día fueron presentados 19 niños, como bien lo comentas, entre 8 y 15 años de edad. Los de 12 años en adelante, pues ya portaron armamento como escopetas. Sin embargo, los otros menores, pues traían palos que simulaban ser armas. Esta presentación se da justamente en un contexto del asesinato de estos 10 músicos el viernes pasado en el tramo carretero que va de la comunidad de Mexcalcingo hacia
la comunidad que une justamente hasta Rincón de Chautla. Y bueno, estos menores, de acuerdo a lo que han informado los propios integrantes de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores, se han integrado justamente para defenderse de estos ataques que vienen realizando desde el año pasado el grupo de criminal denominado Los Ardillos, y que en conferencia de prensa el fiscal general del Estado ya confirmó que 6 integrantes de esta célula criminal que opera en la región de Chilapa y Quechultenango son los responsables del asesinato con arma blanca y después con la calcinación de estos 5 músicos de manera total y otros 5 de manera parcial. 6 de ellos ya fueron entregados a sus familiares, 4 más se encuentran justamente en el servicio médico forense de la capital del estado. Esta marcha que salió al mediodía de la comunidad perteneciente justamente a los pueblos que conforman la policía de los pueblos fundadores, salió de Alcozacán, y bueno, reforzó el bloqueo que se mantiene entre la carretera de Chilapa hacia el municipio de José Joaquín de Herrera, esto justamente para exigir justicia por los 10 músicos asesinados. Y bien, como ustedes lo comentan, el año pasado, como una forma también de evidenciar la situación de violencia, pero también de pedir el auxilio de las autoridades, fueron mostrados 2 videos, uno de niños y otro de mujeres entrenando para poder combatir a estos grupos criminales que están operando y asediando a 16 comunidades que integran la CRAC de los Pueblos Fundadores. Esta ocasión y durante este mediodía fueron presentados nuevamente pues nuevos integrantes menores de edad. Y bueno, también en este contexto se da, y es que 2 de los músicos asesinados tienen entre 15 y 16 años de edad. Y bueno, los jóvenes que están siendo, o adolescentes y niños que están siendo entrenados, pues bueno, justifican el entrar hacia este grupo de policías comunitarios de los pueblos fundadores para poder defenderse de estos grupos criminales. El gobierno del estado, a través de un comunicado, llamó a la organización a respetar los derechos de los menores de acuerdo y conforme a lo establecido en las leyes para los casos de estos niños. ¿Y no explica el gobierno del estado quién va a respetar el derecho de todos esos habitantes a vivir? Porque ahí se mata, se tortura, se le cortan las cabezas. El gobierno del estado ha indicado que se ha enviado justamente seguridad a la zona. Sin embargo, los pobladores de estas 16 comunidades están exigiendo el destacamento de al menos 2 bases militares en 2 puntos específicos para que el grupo criminal de los Ardillos deje de perpetrar estos ataques y estos asesinatos en contra de los integrantes de esta policía comunitaria, que es el único grupo de 16 comunidades que ha podido resistir justamente a la dominación de este grupo criminal de los Ardillos. Caray. Pues muchísimas gracias, Jacob Morales. Gracias por tu información desde allá, desde Guerrero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pero a ver, aquí es muy importante, hoy también los líderes de la Guardia Comunitaria, esta Guardia Comunitaria que se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, la CRAC PF, hoy mismo afirmaron que el gobierno estatal, que encabeza el priista Héctor Astudillo, así como autoridades municipales y castrenses, brindan protección al grupo de los Ardillos. ¿Quiénes lideran el grupo de los Ardillos? Bueno, el líder de los Ardillos se llama Celso Ortega Jiménez. Se llamaba, ¿no? Se llamaba. Y es hermano, o era hermano, del actual diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Bernardo Ortega. Es decir, lo que estos guardias comunitarios afirman es que se le brinda protección a este grupo de los Ardillos porque dominan estos ardillos están afincados en el poblado de Tlaninicuilco y están expandidos en al menos 6 municipios de Guerrero, donde el representante distrital es nada menos que el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez. Estoy tomando información del corresponsal de la revista Proceso
en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, que efectivamente también da cobertura a este despliegue de niños, muchos de ellos pues huérfanos de la violencia, de los criminales, la violencia desatada por estos criminales, los ardillos. Los ardillos tienen 20 años en la zona. Sí. 20 años. O sea, Sí. al papá lo detuvieron para acabarla de amolar. El papá era un policía obviamente corrupto, podrido, que se dedicaba a la venta de droga, a cultivar y a transportar droga, al secuestro y a la extorsión sobre todo. Es detenido y luego posteriormente liberado, pero quienes toman el control, Álvaro, son un grupo de los hijos, son Celso, Jorge Iván, Antonio, Bernardo, Pedro, Juana y Lilia. Ajá. 2 mujeres toman también el control del grupo y luego empiezan a asesinar. Este grupo, para que se dé cuenta de la magnitud, no solamente están encargados de la extorsión, del secuestro, llegaban hasta la existencia de las autodefensas a pueblos, directamente a la casa donde estaba la madre, los abuelos, los niños, etcétera, y les decían: tienes 24 horas para agarrar tus cosas e irte, déjame firmar tu escritura. Y me dejas las llaves del carro y me dejas también el tal, y te vas. Y si no lo hacías, pues te morías. Consecuencias. Pero tienen 20 años haciéndolo, Álvaro. Bueno, 20 años atacando una y otra vez poblaciones civiles. A ver, alguna influencia política deben tener si además uno de ellos es diputado local del PRD. Pero a ver, no ha habido reacción todavía sobre el asunto de los niños, pero ¿cuál fue la reacción del gobernador priista de Guerrero sobre la matanza del viernes pasado de los 10 músicos? Pues dijo que es un asunto mediático. Le voy a leer lo que dijo el gobernador de Guerrero sobre los 10 músicos ejecutados el viernes en el municipio de Chilapa. Y el gobernador Héctor Astudillo no quiere saber nada de este asunto a la luz del reclamo que hizo a los medios de comunicación por difundir este tipo de sucesos que en su opinión afectan la imagen de la entidad. Textualmente dijo lo siguiente: nos colocan en el escándalo mediático, se presentan los hechos como si fuera un tema generalizado y empañan los trabajos que se hacen en seguridad. O sea, qué locura de respuesta. Esto lo dijo el gobernador. Es una respuesta idiota, obviamente. O sea, vale más la imagen del Estado que la vida de 10 músicos, músicos jóvenes y de sus familias. Pues, ¿qué tipo de respuesta es esa? De un político, respondió. Obviamente, de un político irresponsable. El fiscal de Guerrero dijo justo que ya se sabe que son 10 los miembros de la banda de los Ardillos que habrían asesinado. 6 miembros de la banda habrían asesinado a los músicos. Sí. Hoy, Álvaro y amigos, El Sur de Acapulco, que es un periódico local bastante bueno, con bastante fuerza. De hecho, pues hay mucha vinculación entre la gente de Proceso, nosotros mismos, sin embargo, pues tenemos una buena relación con El Sur. Y ellos publicaban el día de hoy una conversación con las familias de los músicos. Y te desgarra el alma. O sea, agarraron indígenas, músicos indígenas, los agarraron, pusieron un retén, los agarraron, los descuartizaron vivos, Álvaro, les cortaron la cabeza. Eso sucedió con estos muchachos, uno de los vehículos lo tiraron a un barranco, el otro le prendieron fuego con la intención de aparentar que se había tratado de un accidente. Y hoy recuerda uno tantos coches y camiones y vehículos que se van a barrancos por esas comunidades
y uno piensa que son accidentes, son igual estos grupos criminales que operan. Pero no hables de ellos, por favor, Álvaro Delgado, porque no, dañas la imagen del gobierno de Guerrero. Es una respuesta, perdóneme usted la frase, pero es una respuesta, voy a decir, responsable. Pues es irresponsable, por decirlo menos. Carajo. Guerrero es uno de los estados más violentos del país, usted lo sabe. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, hay que recordarlo, registró 34.582 asesinatos el año pasado y solamente en Guerrero 1.875 de esos homicidios dolosos. Antes de irnos a un corte rápidamente, pues el presidente fue cuestionado hoy sobre este asunto de los músicos. Usted evalúe la respuesta. A ver, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este día en la mañana. Muy lamentable esto que sucedió en Chilapa, Guerrero. Pues es parte de lo que tenemos que evitar por todos los medios. Primero se había hablado de un accidente. Se demostró que no, que fue violencia, que los asesinaron. Y la Fiscalía está haciendo la investigación, en este caso la Fiscalía de Guerrero. Pues poco, eso es lo que dijo. Vamos a su corte y volvemos.